Aparentemente lo que va a decir Vegapunk será importante. El mensaje que Vegapunk grabó para que se ejecutara hacia el mundo después de su muerte tendrá cosas importantes. Y es que teóricamente el objetivo de Vegapunk es dar información que desgracie al gobierno mundial las fechorías que han hecho. Entonces les propongo este video donde hablo del holocausto de la D, la destrucción más grande y lo más turbio y oscuro que ha pasado dentro del mundo de One Piece. La historia más turbia, el secreto más recóndito y oscuro de la historia de One Piece está dentro del siglo vacío. Es menester hablar del holocausto en el mundo de One Piece. El generalísimo Dante de Gaula es quien nos acomete. En el capítulo 1065 del manga de One Piece se nos presenta una verdad impresionante que afecta realmente toda la historia del mundo de One Piece. Y no solo eso, también afecta la percepción que nosotros como lectores debemos de tener del mundo de One Piece, tanto en el presente como principalmente en el pasado. Y es que en este último capítulo, el Vegapunk más fachero, el Vegapunk Shaka, nos certifica que la isla Egghead no está adelantada 500 años en el futuro. Eso es simplemente la percepción que se tiene de dicha isla ante los avances tecnológicos más impresionantes. Vegapunk Shaka nos refiere entonces que toda esta tecnología viene del pasado. Estamos hablando de hace más de 900 años, el siglo vacío. Y es que entonces esa era la tecnología que tenía el gran reino, la gran civilización, esa misma civilización que nos refiere el profesor Clover en el flashback de Robin allá por Enies Lobby, ya saben, cuando pasó la tragedia de Ohara. Y al mismo tiempo en el que Vegapunk Shaka, el más fachero, nos está explicando esto del antiguo reino, vemos al grupo de Luffy, Jinbe, Bonnie y Chopper que se encuentran con un mecha, con un robot que aparentemente es muy antiguo, es antiquísimo. Ese robot es teóricamente impresionante porque parece un gigante. Nuevamente les digo que todos los caminos van hacia el BAF. Este es simplemente el puente que va a entrelazar a Wano con el BAF. Pero esto de que se certifique que la antigua civilización tenía esta gran tecnología es importantísimo. Y es que tenemos que contextualizarlo con lo que ya sabemos. Y es que en las historias de portada de Enel vemos que él llega a la luna, a una ciudad llamada Birka, y ahí encuentra un laboratorio que está abandonado desde hace mucho tiempo. Ahí encuentra unos pequeños robots llamados autómatas, y con la facultad de su fruta del diablo, la Goro Goro, logra despertar a todos ellos gracias a la electricidad y a esa fuente de energía. Estos autómatas para mí son todavía más longevos que lo que conocemos de la antigua civilización. Y es que de alguna manera la historia de portadas de Enel nos quiere decir, Oda con los títulos, que existían ciertamente civilizaciones en la luna, pero al acabarse los recursos decidieron bajar al planeta azul. Evidentemente ellos bajaron con esa tecnología. Si dejaron abandonados a miles de autómatas en la luna, seguramente bajaron usando toda su tecnología y llevándola a la Tierra. Si entendemos que hace 900 años esta gran civilización estaba en apogeo por cuanto hace a la tecnología, la conclusión más válida sería que todo lo que está en los jeroglíficos pasó hace mucho más tiempo. Los Skypians, los Birkans y los Shandians bajaron a la Tierra hace miles de años. Eso es al menos lo que yo preveo en esta teoría. Y que empezaron a desarrollar junto con los humanos y demás razas de la Tierra una tecnología que llevó al apogeo a este gran reino hace 900 años. Sin embargo, el hecho de que veamos de manera dramática a ese robot en el capítulo 1065 del manga de One Piece tiene un lado oscuro, tiene un lado brutal, y es que tenemos que tomar en cuenta todo lo que sabíamos en la historia nuevamente, no solamente el viaje de Enel en portadas.
Y es que en teoría ese gran reino pertenecía a los D. Entonces, ¿sería válido decir que los D tenían una tecnología impresionante? Lo que sí no es conjetura es que existía una unión clara y evidente entre los Shandians y esta gran civilización o este gran reino. Y es que se nos certifica que la gran guerra, esa guerra brutal que se llevó a cabo entre la gran civilización y sus aliados contra los 20 reinos que a la postre formarían el gobierno mundial, esta gran guerra terminó con la caída de Shandora. Con toda esta información creo que ya sabemos cosas importantes del siglo vacío. Y nuevamente son cosas muy turbias, cosas muy obscuras que se llevaron a cabo durante ese siglo sin luz. Y es que en el instante en el que cae Shandora y termina la gran guerra, se certifica la victoria para estos 20 reinos que a la postre crearían el gobierno mundial. Y es que ahí empieza una casa brutal contra aquellos que pertenecían al gran reino. Se creó un holocausto en One Piece. Y es que el holocausto es de las cosas más tristes y más despreciables que se ha creado en la historia de la humanidad. En nuestra realidad, el holocausto, que también es conocido por su término en hebreo Shoah, es traducido como la catástrofe. Es el genocidio realizado por el régimen de Alemania nazi contra los judíos de Europa durante el transcurso de la Segunda Guerra Mundial. Los asesinatos tuvieron lugar en todos los territorios ocupados por Alemania en Europa. Sería el desenlace de un concepto racista alemán puesto en práctica por los nazis, conocido por ellos como la solución final de la cuestión judía, o sencillamente la solución final en alemán, Endlösung. La palabra holocausto proviene de la traducción griega del texto masorético, conocida como versión de los 70, en la que el término holocaustus se traduce a una palabra hebrea que quiere decir un sacrificio consumido por el fuego. Es realmente brutal e impresionante que nos demos cuenta que estamos teorizando de One Piece, un anime, unas caricaturas chinas, y de repente nos damos cuenta que el presente de la historia parte de un holocausto, parte de genocidios, parte de desgraciar la tecnología que existía. El presente de One Piece se da gracias al esfuerzo sistematizado por parte del gobierno mundial de desgraciar historia, tecnología y ciencia y todos los avances que había hecho la civilización y la humanidad a través de siglos enteros. Y es curioso que yo les digo que el profesor Clover nos decía de esta antigua civilización, y es precisamente ahí en Ohara donde se lleva a cabo otro genocidio por parte del gobierno mundial. Creo que con esto no queda ninguna clase de duda. El gobierno mundial es una institución y una entidad corrupta, una entidad mala dentro del mundo de One Piece, que ha creado algo análogo al holocausto en nuestra realidad, algo brutal en contra de los D. Realmente es impresionante que en One Piece exista una institución como tal. Y es que ahora en estos momentos se me vienen personajes como el mismo Vegapunk, como Garp, como Sengoku, como Corazón. Estos personajes que de alguna manera y de manera shonencilla se pueden ver como personajes buenos. Sin embargo, formaron parte de la marina y del gobierno mundial, que realmente son los que formaron parte, crearon y ejecutaron el holocausto. Lo más turbio, lo más oscuro y lo más detestable que existirá y existió en el mundo de One Piece.